Siempre es importante repasar conceptos, repasar ideas que a veces consideramos básicas y dejamos pasar el tiempo y quedan un poquito, ¿no? En el olvido o reposando. Bueno, la promesa del Espíritu Santo, en comienzo, en principio, es una promesa hecha por el Padre en el Antiguo Testamento, reafirmada, rectificada después por Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Se terminó de consumar para nosotros en el día de Pentecostés, ¿no? Y hablando del Antiguo Testamento, la primera lectura que les quiero compartir brevemente es Joel 3, versículo 1 en adelante, que dice lo siguiente: Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento no se menciona al Espíritu Santo textualmente como la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Aparecía y se lo mencionaba de distintas maneras, ¿no? Descendía sobre reyes y profetas muy específicos para que cumplan y lleven a cabo el plan, el proyecto divino. Y lo que nos dice esta palabra, cuando menciona que se va a derramar sobre todos los hombres, hay otra traducción que dice que que se derramará sobre toda carne, es eso, es que se va a derramar sobre todos. Dice al principio, sobre todos los hombres, sobre los esclavos, las esclavas, los ancianos. Nos está dejando en claro que la promesa es para todos. Y acá vamos a hacer un recordatorio, que la promesa del Espíritu Santo es para todos. Si en algún momento de nuestro recorrido dentro de la vida eclesial del servicio nos hicieron creer lo contrario, la palabra nos dice que el Espíritu Santo, que la promesa del Padre es para todos. Y la promesa textual es que se va a derramar sobre todos los hombres, sobre toda la humanidad, sobre toda la carne, sobre nosotros, que somos carne, nuestra condición, somos carne en principio. Y me gusta recalcar sobre esclavos y esclavas. Cuando hacemos una comparativa en nuestra vida y pensamos en el antes y cantamos la alabanza, por ejemplo, Señor, te alabo, en una parte dice, esclavo fui y tú me libraste. Y después de ser esclavo y de que me hayas librado, yo, Señor, te alabo con todo mi ser. Recordatorio, otro recordatorio más. Yo siento que esta es la parte donde hay que repasar para recordar. El Espíritu Santo existió desde siempre. Y esto lo digo porque hace poco, en una misión de la que formé parte, me preguntaron, ¿hace cuánto existe el Espíritu Santo? O sea, Jesús, en el momento de Pentecostés, le dijo a Dios que crea el Espíritu Santo, me preguntaron. Toda pregunta es válida, ¿eh? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Ese es un dicho. Uso otro adjetivo, no tonto, pero acá quiero ser un poco más amigable y correcto. En realidad el Espíritu Santo existió desde siempre. Es coeterno junto al Padre y junto al Hijo. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, al principio, comienza al principio, Génesis 1, versículo 1 dice, el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Palabra de Dios. El soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Ya nos da a entender que Dios y el Espíritu Santo estaban trabajando desde el momento de la creación. Es, repito, coeterno junto al Padre y junto al Hijo.
Y van a decirme, ¿nos vas a llenar de recordatorios hoy? Por supuesto que sí, para eso vine y para eso estamos y como este espacio me lo ha cedido el Señor, voy a hacerlo. Vamos con Ezequiel 37:14. Dice lo siguiente, yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes, dijo. Hermoso, pero aclaró, y vivirán. Acá el Señor, yo siento que directamente, de manera implícita, nos está diciendo que cuando recibamos al Espíritu, vamos a tener una vida nueva. ¿Por qué aclararía, por qué sobreaclararía que vamos a vivir si ya supuestamente estamos vivos? El Señor nos está diciendo que con el Espíritu Santo vamos a tener una vida nueva. Estamos llamados a tener una vida nueva. Estamos llamados a renovar el corazón. Pero para que esto suceda, hay que conocer al Espíritu Santo, ¿no? Para que esto suceda, uno tiene que saber de qué se trata, saber quién es, saber qué hace en mi vida, saber qué alcances tiene para mí, saber si se da por completo o si tengo que tener algún tipo de requisito en particular. ¿Qué onda con el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuántas veces creí que no estaba a la altura? ¿Cuántas veces me comparé con algún otro hermano diciendo, no, mirá, este tiene una unción? No, este cuando predica tiene una unción. No, mirá, este tiene una oración en lenguas que no te das una idea. O la típica, cuando este va a venir a predicar y acá sí se va a mover el Espíritu Santo, ¿eh? Porque este sí tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo limitamos de esa manera, no? Limitamos al otro, pero más aún nos limitamos a nosotros mismos. Bueno, no, yo no estoy a la altura de, ¿no? Y Dios siempre nos llamó a jugar parejo. Dios siempre quiere que permanezcamos unidos en equipo y que juguemos en conjunto. No va a querer sobreexaltar a una persona por sobre el resto. No. Somos todos del mismo lugar. Somos todos del mismo rebaño. Ya que nos llamamos como seminario, yo fui la 100, somos todos del mismo rebaño. Y en Juan 14, del 16 al 17, el Señor nos dice, yo rogaré al Padre, Él les dará otro paráclito para que esté con ustedes el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y yo me detuve en una palabra de esta cita, ¿no? Y Él les dará otro paráclito. ¿Por qué dice otro paráclito? Nosotros decimos, el paráclito es el Espíritu Santo. Bien, es el paráclito con el que contamos desde el momento de Pentecostés. Pero el primer paráclito, el primer abogado, el primer defensor fue Jesús. Lo sigue siendo, por supuesto. Pero en este caso, el segundo paráclito, si queremos ponerle un orden, es el Espíritu Santo. Porque acá el Señor dice, y Él les dará otro paráclito, ¿no? Entonces, siento que también el Señor acá remarca que hay otra oportunidad. Como que siempre hay otra oportunidad para vos. Un paráclito, dos paráclitos. Contamos con una, un Dios trino que con cada una de sus características, por separado y a la vez juntas, nos asiste y nos aboga, ¿no? Y acá remarca lo que recién dijimos. El Espíritu de la verdad a quien al mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Cuando empezamos a verlo y a conocerlo al Espíritu Santo, ahí comienza a actuar verdaderamente en nuestra vida. ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo lo conozco? Ponete a orar primero. Si vos te llenás de jornadas, si vos decís, no, no, yo voy siempre al grupo de oración, no falto nunca a misa, obviamente nuestra fe está centrada en un Cristo
en el Santísimo Sacramento del altar un Cristo resucitado, pero si mi oración personal no está nutrida, difícil. La renovación carismática. En otro momento podemos hablar de los orígenes de la renovación carismática, ¿no? Pero estamos llamados a renovar nuestro corazón, a renovar la comunidad, a renovar el compromiso, el servicio con la oración constante. Si mi oración no va acompañada de mi servicio, si mi oración no va acompañada, mejor dicho, si mi servicio no va acompañado de la oración, si mi andar no va acompañado de la oración, si mis decisiones no van acompañados por la oración, hay algo que debería replantearme. Dios me llama a la vida nueva, pero tengo que poner mi parte. Siempre es un 50-50. Esto no es un Fernet, esto no es un 70-30. Esto es un 50-50. Y yo tomando agua me dieron ganas de tomar un fernecito haciendo lunes a la noche, no les voy a mentir. Salud. Estas promesas se cumplieron el día de Pentecostés, como dijimos, pero también necesitan cumplirse en nuestra vida cotidiana. Necesitan cumplirse. Porque yo puedo leer, ¿no?, los pasajes que hablan del Espíritu Santo, donde lo mencionan en el momento de Pentecostés, ahí todos presentes con María y Jesús diciéndoles cosas. Ellos no entendían nada, como siempre, como nosotros que no entendemos nada, pero igual vamos. Y lo vemos como algo lejano, ¿no? Como, wow, mirá cómo me hubiera gustado estar en ese momento y recibir al Espíritu Santo. Y bueno, no te tocó, estás en el 2025. Entonces vas a tener que buscar la manera, o mejor dicho, reforzar la manera, volver a la manera de sentirte en comunión con el Espíritu Santo. Que vuelvo a reforzar, lo encontrás principalmente, una de las 4 patas de la mesa es la oración personal. Si no tengo oración personal, es difícil llegar. Si no tengo un grupo de oración donde pueda recibir, es difícil llegar. Porque mi oración personal tiene que trasladarse a la oración comunitaria. El Señor nunca se movió solo, siempre se movió en grupo, ¿no? Y cuando se apartó para llorar, para lamentarse, había un grupo que lo estaba esperando y sabía dónde estaba, pero volvió después. Entonces el Señor nos llama a la oración personal y a tener un grupo donde podamos compartir su palabra y orar. Y en esto no hay mucha discusión, ¿no? Siento que como renovación estamos llamados a eso constantemente, desde siempre. Luego, si estuviera mi hermano conectado, él estaría como contento de que lo mencione tan seguido, tan todo, pero bueno, hoy las cosas tocaron de esta manera. En Ezequiel, mi hermano santo Ezequiel 36:25, el Señor nos dice: los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los rociaré con agua pura. El agua pura, otra referencia más al Espíritu Santo. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Cuando habla de ídolos, no es concretamente Marco Antonio Solís, la Joaquí, Messi, Colapinto, ¿no? Acá se está refiriendo de esos ídolos a los que idolatramos aunque nosotros no querramos o no nos demos cuenta. Mis vicios, mis preocupaciones, mis enojos, mis ataques de ira, mi soberbia. ¿A cuántos ídolos con los que yo no comparto estoy idolatrando y dándoles mi tiempo, mi fuerza, mi espacio en la vida? Y el Espíritu Santo viene a decirles a esos ídolos: mirá, acá no entran porque acá mando yo. Pero para que eso suceda, tenemos que abrir la puerta. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué pasa? El Espíritu viene a transformar. Y teniendo en cuenta la mención del agua pura, viene como agua a purificar.
viene a renovar el corazón, viene a darnos un corazón nuevo, dice la palabra. Nada de esto es chamullo, lo dice la palabra de Dios. Viene a darnos un corazón nuevo. Y cuando nos da un corazón nuevo, nuestra vida, nuestro propio espíritu, comienza a ser conducido por ese Espíritu de Dios. Porque hay espíritus que conducen nuestra vida. No estamos hablando de espíritus del tipo actividad paranormal o espíritus chocarreros como el Chavo. No, no, no. El espíritu de la impaciencia capaz que está conduciendo mi vida, ¿eh? El espíritu de la mentira, todo el tiempo disfrazando mi realidad, porque no me gusta cómo soy, ni lo que tengo, ni las cosas que ni pude lograr. El espíritu de la falsedad, el espíritu del caretaje, el espíritu de la cizaña, que voy al grupo, salgo, me doy vuelta y empiezo a mandarme audios con un amigo o amiga de grupo hablando mal de alguien más que va a estar sirviendo, de mi coordinador. Esos espíritus muchas veces conducen nuestra vida, pero como el enemigo es tan astuto, muchas veces no nos damos cuenta de eso. Pasa desapercibido. Y el enemigo no es ese que a las 3:15 de la mañana mueve la silla del comedor. No es aquel que de repente se va a meter en el cuerpo de tu gatito y vas a verlo con ojos blancos. No, el enemigo es astuto. Perdón por el término, pero el enemigo no es boludo. Va a actuar donde más te cueste. Y donde más te cueste es donde él más puede. Recordá eso. Donde a vos más te cueste es donde el enemigo más puede actuar. Entonces, es pedirle a Dios la gracia de que pueda empezar a laburar sobre eso. Pero ¿de qué manera voy a saber todo esto que vos decís, Matías, pesado, si no sé qué me está pasando? Bueno, hay que examinarse. Hay que pedirle al Señor más claridad sobre nosotros mismos. Hay que tener oídos atentos a lo que nos dice el resto. Che, últimamente estás muy, no sé, muy cabrón, como que últimamente te enojas por todo. Últimamente no tenés paciencia para nada. Ah, callate, vos que me decís a mí, no hacemos caso a nada, pero quizás es cierto, pero no lo queremos escuchar. No queremos enfrentarnos a nuestra propia miseria, ¿no? ¿A quién le gusta salir de su casa, ir a la vereda y revolver su propia basura? Nadie. Pero el Señor, haciendo alusión a la basura, nos llama a reciclar, a poner por un lado lo que se puede reutilizar y a poner en otra bolsa lo que ya es descartable. Y eso que se puede reutilizar, ese papel, ese conjunto de papeles pueden convertirse en un bloc de hojas. Ese conjunto de cartones puede ser una caja nueva. Esa cantidad de plásticos puede ser un vaso. Y yo quiero hacer un vaso nuevo, Señor. El vaso original es de barro, ¿no? Pero yo quiero hacer un vaso nuevo. Si vos querés que sea de plástico, bueno. Pero yo quiero hacer un vaso nuevo, Señor. A mí me apasiona mucho leer hechos. Y una vez me dijeron, con lo dramático que sos, está bien, es normal que te guste el libro de Hechos. Y en Hechos 1, del 4 al 7, dice: En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les digo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, que estos somos todos nosotros, ¿eh? Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá Jesús fue claro. Les dijo: permanezcan en Jerusalén, permanezcan y esperen la promesa del Padre. Remarco este verbo: permanezcan. Sinónimos: perseveren, continúen, sigan, no bajen los brazos, perseveren y no se alejen de Jerusalén.
no se alejarán de Jerusalén y esperarán la promesa del Padre. Ay, Jesús, 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 Jesús. Y él fue tan claro, y en este pasaje tiene nuestro ADN. Él fue tan claro con lo que dijo. Y así todo, ellos preguntan, qué pesados, ¿no? Los discípulos, pero somos iguales nosotros. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? O sea, ¿ahora o cuándo? O sea, ¿vos me podrías decir cuándo así estoy preparado? No sé si es dentro de 2 semanas, así me confieso antes, así hago las cosas bien, así pongo los papeles en regla y nada, nada, 0 km. Y él dijo, no dijo, no, lo sabrán después, no, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido su propia autoridad, con su propia autoridad. No nos corresponde, chicos. Y acá entra, calentá que entras, la frase, dejar a Dios ser Dios. No nos corresponde saber ese tiempo. Claro, los super servidores que muchas veces queremos saber todo y creemos saber todo. No, pero acordate que el Señor la semana que viene te lo va a dar. No, no, pero acordate que a mí el Señor en oración me dijo que esto va a suceder en diciembre. Peligro, cartel rojo, ¿no? No poner a prueba al otro, ¿no? Queriendo dar a entender algo o mostrar una imagen de algo que nosotros no poseemos, que sería un don o un carisma, como es, por ejemplo, el de la revelación, ¿no? Si no lo tengo, no lo expreso. O si lo tengo, empezar a instruirme, empezar a consultar a gente, a hermanos que estén dentro de la cuestión, para no generar un daño en el otro. Y sin desviarme mucho, lo dije una vez en chiste, pero me pasa muy seguido. Hay señoras que siempre me dicen, vos vas a ser sacerdote porque el Señor me lo mostró. Y no es algo que a mí me perturbe o me genere una inquietud. Pero, bueno, veamos. La comunidad tiene que confirmar eso. La comunidad confirma. Si no es fructífera la cuestión, si queda en la nada misma, listo. Pero ¿qué pasa? Y acá quiero ser muy claro. Puede que la comunidad no confirme, puede ser que no sea la voluntad de Dios, o puede ser que Dios nunca habló de esa manera. Pero la persona, a nosotros, por ser seres psíquicos, emocionales, sentimentales, lo que nos dijo alguien en ese contexto nos puede dañar. Lo que le decimos a alguien en ese contexto le puede hacer mucho daño. Porque podemos jugar con una fibra sensible, con algo de la historia. Pueden tocar algo que a nosotros nos cuesta mucho confrontar. Y hablando de la nueva alianza, la novedad de la nueva alianza es que Jesús no nos dio un espíritu distinto al que lo condujo a él en su vida pública. Jesús nos dio el mismo espíritu. Eso está re piola. Nos dio el mismo espíritu, ¿no? Y qué lindo saber que contamos con aquel que estuvo desde el principio de los tiempos hasta el infinito, infinito, infinito con él. Y sigue siendo tan generoso que nos da el mismo espíritu. No dijo, mirá, yo que soy Jesús, soy un Espíritu Santo, con membresía VIP, vos tenés la prueba gratuita, la beta. No, Jesús dijo, el mismo espíritu premium es para vos. Es para vos. Sentite merecedor, merecedora de ese Espíritu Santo. Hablábamos de este seminario, ¿no? De este hermoso seminario que se llama Yo Fui la 100, en relación a esta hermosa lectura de Lucas. Un saludo para mi amigo Lucas, que lo veo ahí. Bienvenido, Luquita Chazarreta. Vamos al Evangelio de San Lucas, 15, del 4 al 7, que es la lectura del lema de este seminario. Dice,
Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alégrense conmigo. Qué hermosura, qué hermosura. Porque no está diciendo, ay, estoy recontento de que encontré la oveja. No, alégrense conmigo. Alégrense conmigo. Y es un llamado, hablando puntualmente del servicio, servidores hermosos, servidoras hermosas, reyes y reinas del Señor, coronadísimos por su amor y misericordia, a alegrarse cuando alguien vuelve a la presencia de Dios. De cuando alguien vuelve a ese servicio, ¿no? De no condenar a nadie por su historia, porque hay cosas que le corresponden a Dios, como decía la lectura. No corresponde señalar, no corresponde apuntar, no corresponde recordar, ah, vos te fuiste porque... No, eso le corresponde a Dios. En el momento que Dios juzgue a cada uno de nosotros, Él se encargará de eso. Pero dice, alíñense conmigo, alegrémonos entre nosotros cuando una oveja vuelve. No empecemos a decir, sí, volvió, pero ¿viste qué sucia está? Mirá, 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 mirá la patita de atrás. Mirá cómo renguea, mirá. Che, está más gorda, ¿eh? Está más gorda la oveja, ¿eh? Mirá, no puede ni caminar. Mirá, camina a 10 pasos y se agita. Estoy haciendo alusión a las ovejitas, pero ¿cuántas veces señalamos a nuestros hermanos y buscamos el defecto? Y nos olvidamos de lo más importante, de que volvió a estar con Dios. Ay, me conmueve tanto esta lectura de que Jesús va a buscar a la oveja. Ah, pero cuando la vida real va a buscar a la oveja, yo me hago el indistinto, actúo con indiferencia. Déjala ahí. Y en oración, cuando estaba armando esto, dije, hablamos siempre de las ovejas, pero ¿alguna vez en detalle vimos las características de una oveja? Creo que no. Pero, antes de continuar, yo creo que la mayoría de acá vimos la película Babe, el chanchito valiente, ¿no? La vimos. Hermosa película. O sea, un golpe a toda la fibra sensible, pero vamos a ver una escena que dura 2 minutos y quiero que les presten, por favor, muchísima, muchísima atención. 2 minutos dura. Presten atención, hermano. ¿Ven bien ahí? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Bueno. Ahora entendí el puerquito por qué les decía la oveja lobos a todos los perros, y lo llenó una profunda y terrible furia. Oh, oh. ¿Estás bien? Hola, pequeña. Mamá, ¿puedes levantar? No, lo creo. Se fueron, ma. Los lobos se fueron muy lejos. Voy por el patrón para que te cure. Estarás bien. Estarás bien. Ah, ah, ah.
Así como decía la lectura, que alégrense, alégrense, acá mostramos cómo en conjunto todas lloran, ¿no? Por esa pérdida, por esa muerte. Contexto rápido, la oveja que asesinan esos perros, esos pastores, era como la madre de todo el rebaño. Por eso le decían ma, ma. Y era una madre que instruyó con quien tenía un vínculo, babe. Un vínculo muy cercano, muy genuino, ¿no? Porque al principio no lo respetaban, porque él era para quienes no vieron la película, un cerdito que terminó haciendo el laburo de un perro pastor, de un perro de pastoreo. Entonces, ahí muestra cómo defiende, cómo hace todo lo posible para salvar a esa oveja y no lo logra, no lo hace, ¿no? Y viendo esto, van a entender en un rato, como dice la lectura, luego vas a entender, no lo vas a entender ahora, pero lo entenderás luego. Características de la oveja, ¿sí? Una oveja, por ejemplo, nunca olvida una cara. Las ovejas pueden registrar hasta 80 rostros humanos, ¿sí? Pueden registrar hasta 80 rostros humanos. Tienen una memoria increíble. Todo esto lo saqué de páginas que tienen estudios sostenidos. No iba a darles la bibliografía porque era un embole, una clase de la facultad, pero recuerdan hasta 80 rostros humanos. La capacidad cognitiva es increíble. Tienen una visión casi panorámica, les diría, de 320 grados. Tienen las papilas de los ojos rectangulares y horizontales, ¿no? Mirá vos como Dios les dio eso. ¿Qué pasa? Es para que puedan ver a sus depredadores, por un lado, y por el otro para que puedan ver, porque son un poco desesperadas para comer, si qué les toca alrededor, ¿no? Para no chocarse también con el resto, porque tienen una cabeza bastante torpe, dice. Iba a decir dice la palabra, no, no, dice la página. En ningún momento de la Biblia dice características de las ovejitas, no, no. En la Biblia católica al menos no. Así que... Después, tiene instinto de manada la oveja, ¿sí? Significa que juntas siempre se potencian y nunca se pierden. Tienen instinto de manada. Esto quiere decir que cuando pasa lo contrario, ponen en manifiesto sus sentimientos. La oveja, por ejemplo, el perro ladra, la vaca muge, la oveja bala. Se dice que cuando la oveja bala, tiene una manera de balar tan característica que el pastor puede darse cuenta cuando se está quejando, cuando le está molestando algo, cuando se está lamentando o cuando simplemente tiene algún tipo de manifiesto que poner así en ruido. Siempre que algo le va a molestar o quiera expresar, lo manifiesta balando. Entonces la oveja por poco toca baladas. Otra cosa, cuando encierran a las ovejas, por ejemplo, en un corral, van en círculos, empiezan a ir en círculos, primero hacia alrededor y después va como centrándose, como una espiral, y van girando en su propio eje, terminan girando en su propio eje. Y por ese mismo hecho, simple hecho, se frustran. Ellas mismas deciden caminar en el círculo por instinto y se frustran después. Como... Un poquito parecido a nuestro comportamiento. Voy leyendo esto y digo, tengo cositas de oveja. ¿Qué pasa? Conté cosas naturales de las ovejas, ¿no? Como características así. Hay una parte que me llamó mucho la atención y es que si una oveja, por algún movimiento brusco, porque se cae de algún lugar, se cae de espaldas, si no hay un humano que la ayude, se muere. Se muere. No sabe incorporarse, o sea, por los cortas que son sus patas, por lo cortas que son sus patas y por lo gorda y grande que es, no puede levantarse. Ni siquiera puede ponerse de costado. Entonces,
Creo que como mucho son 30 horas que puede estar de espaldas y se muere del estrés. Se muere estresada. Les voy diciendo esto para que vean qué emocionales y qué sentimentales que son las ovejas, ¿no? Y después seguí investigando, porque esto es medio un Animal Planet. Me sentía como, ahí vemos las ovejas. Las ovejas se comportan de tal manera. Bueno, siempre quise ser locutor de este tipo de programas. Dice, cuando una oveja se pierde, ¿qué pasa cuando una oveja se pierde? Este estudio lo hicieron en un campo, cerca de unos Alpes suizos, y delimitaron un radar enorme, 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 con cámaras, y hacían que una oveja se pierda. A ver qué onda. Entonces, cuando se pierde, como dijimos, se estresa mucho la oveja, se angustia y se enoja. Ese es el primer paso, ¿no? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ovejas? Cada vez nos falta que nos salga lana nomás. ¿Cómo andan ovejitas? ¿Todo bien? Segundo paso, comienza a correr sin rumbo la oveja. Corre sin rumbo, pa, pa, pa. Encima tiene patas cortas, tiene un cuerpo voluminoso, no puede ir a tanta velocidad. Pero corre, corre, corre hasta desgastarse, ¿no? Y se queda ahí. Y cuando tiene un poquito de energía, vuelve a correr, porque empieza como a perder un poco la noción de las cosas. Se enloquece bastante rápido la oveja, que es la característica que comparte con la cabra. ¿Vieron? Está más loca que una cabra. Bueno, las cabras tienen como todo eso tan exagerado, tan exponencialmente a flor de piel. Bueno, las ovejas comparten ese ADN porque son primos, son animales primos. De repente, si alguien está haciendo el CBC de veterinaria, se lleva datitas de acá, ¿eh? Después, cuando no puede dormir ni comer cuando se encuentra en estado de nerviosismo, de depresión, de soledad. No duerme ni come la oveja. O sea, permanece parada, con los ojos abiertos, con suerte parpadea, no come, toma agua muy de vez en cuando, pero no hace nada que procure su vitalidad, su supervivencia. O sea, no tiene mucho instinto de supervivencia la oveja. Hola, ovejitas, reitero el saludo. Cada vez más estoy leyendo como la historia de vida de cada uno de nosotros. Cuando se rinde la oveja, cuando dice, ¿sabes qué? Ya está. No hay nada que pueda hacer en este momento de mi vida. Busca el lugar más oscuro, más hermético, más recóndito para morir. Porque quiere, al menos en el último momento, esta es una conclusión de los expertos, quiere morir al menos con una sensación de seguridad. Quiere esa sensación de seguridad, de abrazo, sentirla al menos en sus últimos momentos de vida. Esta oveja lamentablemente en el estudio murió, porque era necesario que la pongan, que la sometan a esta prueba para ver hasta qué punto llegan, ¿no? ¿Y qué pasa? La oveja, toda la conclusión de esto es que la oveja hace todo esto porque no confía en su propio instinto. La oveja, por su propia cuenta, no confía en su propio instinto. Se siente segura cuando está en compañía. Hay otro caso, ¿no? Otra ovejita que no murió, pero después de 20 horas fue encontrada por su pastor. 20 horas. ¿Cuál fue la reacción de esta oveja? Empezó como a saltar levemente como podía, porque por su característica física no puede saltar como quisiera. Y mayormente en esos saltos se puede esguinzar o se puede descaderar incluso, ¿no? O sea, cada vez me parezco más a una oveja. Llora, se queja, pone en manifiesto todo lo que le pasa y ese sentimiento se engloba y se resume en furia. Se muestra enfurecida con el pastor. Es tan inteligente que parece que le reclama el hecho de haber desaparecido de alguna manera, ¿no? Y cuando el pastor quiere agarrarla entre brazos, esto forma parte de un estudio, pero quienes en su momento estuvieron con ovejas lo sabrán, cuando el pastor quiere agarrarla se resiste un montón, ¿eh? Como que... Y después hace memoria, recuerda la cara, como dijimos, y se calma. Y se calma. Es resentida,
es cabrona, es escandalosa, pero se calma, se calma. Hermoso que la oveja se calme. Mira el rostro, huele aromas, se encuentra familiarizada, se vuelve mansa, porque se da cuenta de que volvió al pastor. Y por consiguiente va a volver a la manada. Y todo se resume en que vuelve a casa. Y ahí digo, ¿en qué momentos, no? Si hay que testimoniar algo de la vida, de mi vida personal, ¿en qué momento yo dudé y me escapé, ¿no? De eso. Y tematizando en esto que nos convoca, en este sexto encuentro, la promesa del Padre, ¿en qué momento yo dudé y me escapé de esa promesa? ¿No? Creo que varios lo saben, otros no. Yo a mis 13 años tuve que reformar de alguna manera mi vida, mi adolescencia, porque mi vieja se enfermó de una ACV muy fuerte, mi mamá, muy fuerte, y durante años donde yo tendría que haber tenido una vida más corriente, ¿no? De un preadolescente a adolescente, desde mi lugar me tocó hacerme cargo de cosas que yo jamás creí pasar y, y tener que hacer con mis propias manos, ¿no? Lo que se puedan imaginar detrás del cuidado y la rehabilitación de una persona que pasa de ser tu madre a ser quizá una suerte de hija, digamos, porque a veces los roles se invierten cuando pasan esas cosas. Yo creo que ahí dudé y me escapé de la promesa en ese momento, ¿no? Yo también dudé y me escapé de la promesa cuando me dijeron que Dios no me amaba, que yo de alguna manera tenía que cambiar. Porque están quienes te invitan a, a que tengas un corazón nuevo, a que cambies tu vida con amor, con piedad, en estado de misericordia, porque la misericordia es de Dios, nosotros estamos en estado de misericordia en todo caso. Y están quienes te dicen, así Dios no te ama, ¿eh? Fíjate porque así Dios no te ama. Cuando yo compré esa idea, me escapé de la promesa. Cuando en momentos pedí algo con tanta fe, porque me decían, si vos tuvieras fe, como un granito de mostaza, esa montaña se va a mover, se moverá, los enfermos se sanarán. Cuando pedí con tanta fe y no sucedió, dudé y me escapé de la promesa. Cuando me cansé del servicio, cuando empecé a ver el servicio como una obligación, dudé, me costó digerirlo un poco, asimilarlo, pero me escapé de la promesa. Y me puedo escapar de la promesa aún permaneciendo en servicio. Me puedo escapar de la promesa aún asistiendo siempre a misa, siempre a los encuentros. Me puedo escapar de la promesa. Y me acordaba de esta película, de esta parte de la película que vimos de Babe, ¿no? ¿Por qué vimos esto? Porque esa oveja que es asesinada me recuerda la cantidad de veces que nosotros como servidores, como hijos de Dios, sentimos la obligación de ayudar a todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y muchas veces no llegamos, o muchas veces no podemos. No concretamente muere una persona, pero hay cosas internamente que mueren. El precio del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces quisimos ayudar a alguien y no pudimos? ¿Cuántas veces quise traer a un amigo, a un familiar a la iglesia y no pude? Y terminó en cualquiera, o está en cualquiera, y siento que hay algo en mí que no hizo las cosas bien. Y acá noté algo, y disculpen, pero la última vez que dudé y escapé de mi promesa fue cuando un amigo murió. Y acá hablo directamente de David. Y cuando veía este video hoy de la oveja, me acordaba directamente de él, ¿no? Y digo, ¿por qué, no?
Y es decirle a Dios, nos criaste casi 20 años en el servicio, nos hiciste conocernos en tu presencia. Y esto, ¿no? Como uno se toma tan personal la muerte a veces, porque cuando algo te duele, te lo tomas muy personal, muy personal. Y yo tenía mucho miedo porque me dolió tanto que nunca sentí tanta convicción y tanta tranquilidad de solo pensar en la idea de alejarme de todo. Porque dije, ya está, ya está. Si esa promesa evidentemente no es para mí, o sea, no hay una prueba más allá de todo esto que a mí me pueda doler más. Más sabiendo todo lo que hubo detrás, todo lo que en fe pedimos, todo lo que sucedió. Porque así como decía, cuando algo no se me da, bueno, la vida de un ser querido también puede estar metida en eso. Y yo decía, no se me dio, loco, no se me dio. Y no se trata de vos. Yo decía eso, no se trata de mí. Pero a mí me dolió y yo lo encarné de esa manera. Me alejé tanto cuando me convencí de que mi cansancio, el cansancio que yo tengo producto del servicio, no tuvo de alguna manera frutos o resultados. Hicimos tanto esto y no se dio. Y en definitiva me di cuenta de eso, de que sin darnos cuenta también, hay un montón de momentos en la vida en las que nos escapamos de esa promesa. Y nos escapamos sin querer, ¿eh? Y nos escapamos sin darnos cuenta y somos como esa oveja que le echa la culpa a Dios o que ve a otros y les dice, mirá, yo estuve lejos y no fuiste a buscarme, me viste y no te acercaste a saludarme, me diste la espalda, o yo me comporté a la inversa, yo le di la espalda a alguien, no compartí esa promesa. Porque si Dios tiene una promesa para mí, para cada uno de nosotros en particular, no es para quedársela, es para compartirla. Si digo que soy consciente y vivo la promesa de Dios en mi vida, pero no la comparto, nunca la tuve. La promesa se comparte, porque el Espíritu Santo es para todos. Y yo siento que esa es la promesa más auténtica de la que hoy tenemos que estar convencidos. ¿No? Más allá de todo lo que repasamos y todo lo que vimos, que la promesa del Espíritu Santo se cumple cuando Él nos abraza, cuando Él viene para cambiarnos el corazón, para renovarlo, porque Él siempre va a querer renovarnos el corazón. La promesa de Dios se cumple desde ese momento en que nos bautizamos, sí, en que tomamos la confirmación, sí, en que vivimos nuestra primera fusión en el Espíritu Santo, sí, pero se cumple también en cada gesto. Tenemos que aprender a verlo. Y uno dice, a veces, ¿no? En cada gesto se cumple, sí, se cumple en lo ordinario. Y en lo que Dios tiene la gracia de que lo ordinario lo hace extraordinario. Y esa promesa nos alcanza todo el tiempo. Y la conclusión final es que el único que promete y cumple es Dios. Podemos fallar, podemos dar el 90 cuando pudimos haber dado el 100. Nos pueden decepcionar, nos pueden romper el corazón, pero la única promesa que se cumple y que siempre va a estar en pos de nuestro beneficio y de nuestro crecimiento es la de Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Y saben por qué? Porque Él es nuestra. Nosotros somos su debilidad. Somos la debilidad de Dios. Él es fanático de nosotros. Él se fanatiza por la gente rota. Y lo demuestra en nuestros momentos de mayor fragilidad. Cuando más sentimos que está lejos de nosotros, o que hacemos todo en piloto automático, o que tenemos todo tan automatizado, tan calculado que no sentimos nada, Él sigue diciéndote, loco, estoy acá, mírame. Mírame la cara como esa oveja, identificame. Reconoce mi cara, estoy acá. Enojate si querés.
puteame, pero yo te voy a terminar abrazando y vas a terminar cediendo a ese abrazo, te dice Dios. Te vas a terminar fundiendo en ese abrazo. Y lo vas a sentir por primera vez o lo vas a sentir de nuevo por vez décima, por vez número 30, pero yo siempre voy a querer abrazarte, te dice Dios. Porque vos sos mi debilidad.